la parábola de la oveja perdida. Sin duda es una parábola que es bien conocida, pero déjeme decirle que sus aplicaciones o implicaciones son muy erróneas en cuanto a lo que es su interpretación. Entonces, con la ayuda del Señor vamos hoy día a ver la parábola de la oveja perdida, y para ello vamos a ir al libro de Mateo, o el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 18. Y vamos a leerla en el versículo 10. Mateo capítulo 18, versículo 10. Esta es la parábola de la oveja perdida. Así lleva el título en nuestras Biblias. Y dice así en el nombre del Señor: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Que el Señor bendiga su palabra. Y bien, esta es la parábola, o podríamos decir la parábola de la oveja perdida, que está en el libro de Mateo. Y nosotros lo primero que hemos entendido siempre es, antes de dar una interpretación o tratar de entender la parábola, lo primero que tenemos que ver es su contexto. ¿Ya? Eso es lo primero. Porque cuando vamos solamente a esta parábola o a esta sección de la palabra y sacamos su contexto, podemos dar interpretaciones que no son las correctas o implicaciones o aplicaciones que no corresponden a quien se está hablando. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que ver es el contexto, y el contexto se encuentra en el versículo 1 de ese mismo capítulo, que dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Por lo tanto, inmediatamente entendemos que la parábola está dirigida a sus discípulos. ¿Ya? Vimos que hay parábolas que están dirigidas a los fariseos, ¿cierto? Vimos parábolas que están dirigidas a los incrédulos, pero esta parábola está dirigida a sus discípulos, y dice que los discípulos le hicieron una pregunta a nuestro Señor referente a quién es el mayor, ¿en qué lugar? En el reino de los cielos. Y esta pregunta de los discípulos no tiene un sentido como de dar alguna claridad a la ignorancia de los discípulos respecto a cómo es la estructura organizacional en el reino de los cielos. No tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver con un aspecto egocéntrico de ellos mismos, de saber cuál de ellos iba a ocupar un lugar de privilegio en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Porque ellos podrían haber preguntado, ¿cierto?, dentro de la Trinidad, quién es el mayor, o cómo es la jerarquía de los ángeles en el reino de... No, ellos, su mentalidad no era tener claridad respecto a esa jerarquía, sino ellos querían saber quién era el mayor de entre ellos. Y bueno, ¿de dónde deducimos esto? Porque a simple vista no se da claridad respecto si esto es así, pero esto lo sabemos porque, fíjese, vamos a versículos paralelos a este mensaje. Antes de que se diera esta parábola, miren lo que estaba sucediendo en Marcos 9:33, versículo al 37, y nos va a dar de alguna manera el lugar donde se está desarrollando esta parábola. ¿En qué lugar? Entonces, en San Marcos 9:33 nos da el contexto donde se desarrolla esta parábola. ¿Ya? Y dice en Marcos 9:33, y llegó a Capernaum. Perfecto, entonces ya sabemos
¿Dónde está Jesús con sus discípulos? Está en Capernaum. Venía de recorrer Galilea y llega a Capernaum. Y en Capernaum da esta parábola. Cuando estuvo en casa le preguntó a sus discípulos. Miren lo que le estaba preguntando Jesús a sus discípulos. ¿Qué disputas tenéis entre vosotros en el camino? ¿Ve? Venían de camino, ¿cierto? Llegaron a Capernaum y tenían una disputa entre los discípulos. Hermanos, había una disputa entre los apóstoles. ¿Y ellos qué es lo que hicieron? Se quedaron callados. Pero obviamente este quedarse callado de esta disputa fue temporal, porque mire, avanzando dice, porque ellos en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Se fija? Nuevamente es el contexto de la pregunta de nuestra parábola. ¿Quién es el mayor? Y ellos venían discutiendo en el camino, preguntándose quién de ellos era el mayor. Perfecto, y esa era la discusión que tenían entre sí y disputaban, dice la palabra aquí. No era solamente que estaban discutiendo, sino que había una disputa, ¿ya? Había una disputa. Entonces no es solamente una mera discusión, sino una disputa de saber quién tenía un lugar de privilegios en el reino de los cielos. Mire, sin embargo, estos discípulos que dice la palabra del Señor, que callaron en su momento, ese callar fue temporal, fue por un ratito nomás, porque ahora vamos creciendo más adelante, y mire, si usted va a Marcos, en el capítulo 10, el capítulo que viene, del que acabamos de leer, el versículo 35, fíjese lo que dice. Ellos buscaban los lugares de mayor prominencia y honor frente al trono de Dios, porque recordemos que la pregunta es, ¿quién será el mayor o quién es mayor en el reino de los cielos? Ni siquiera aquí en el plano terrenal. Entonces ellos estaban buscando los lugares de mayor prominencia y honor frente al trono de Dios. Y mire lo que dice Marcos 10:35. Entonces Jacobo, y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Es decir, le estaban diciendo, Maestro, por favor, concédenos lo que te vamos a pedir a continuación. Y el Señor le dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, ¿quiénes? Observe, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Se fijan? Entonces, estamos armando el contexto de esta parábola para poder darle la interpretación correcta. Vemos la disputa entre los discípulos respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos. Vemos cómo había una disputa entre ellos cuando venían de camino de Galilea a Capernaum, ¿cierto? Había una disputa entre ellos, se quedaron callados, pero de alguna manera Jacobo y Juan, astutamente o usando el privilegio de parentesco con Jesús, porque resulta que la mamá de Jacobo y Juan era María, Salomé, tía, podríamos decirlo, de Jesús, y de alguna manera en otro relato se ve a la madre de Jacobo, un relato paralelo, acercándose a Jesús diciéndole, Maestro, concédeme que que mis hijos, uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. Entonces ese es el relato paralelo. Y ese es el contexto donde se está construyendo esta parábola. Y en el versículo de Mateo, si volvemos a nuestro texto, vamos a ver que en escena no solamente aparecen los discípulos buscando un lugar de mayor privilegio, sino que aparecen también la madre de estos discípulos buscando el privilegio de sus hijos, ¿cierto? Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, fíjese, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta
que se está dando una disputa por la ignorancia de los discípulos respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos. Y para darle a entender a los discípulos, el Señor va a emplear obviamente esta parábola. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué el Señor ahora va a traer la parábola de la oveja perdida? ¿Por qué el Señor va a traer la parábola de la oveja perdida en esta discusión y en esta disputa? ¿Qué es lo que estaba pasando? Mire, si usted observa en Mateos 20:24, no es algo como una disputa que dijéramos, es simple, ¿qué importa quién se sienta adelante o atrás? No, porque mire lo que causaba esta disputa. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué cosa? Lo que estaban haciendo Jacobo y Juan, ¿qué es lo que pasó? Se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, y ahí obviamente va presentando el argumento para poder hacerles entender que el reino de los cielos no se trata de quién es el mayor o el que ocupa un cargo de preeminencia, porque eso no le compete ni siquiera al Hijo, sino al Padre el asignarlo. Entonces, volvamos a la parábola, Mateo 18, donde estamos nosotros, el versículo 2 al 3 dice, y llamando Jesús, que llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, ¿qué cosa? No entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Jesús le pone aquí un pare, le dice. A ver, momento. ¿Ustedes creen que con ese tipo de disputa, con ese tipo de deseo egocéntrico, egoísta, de buscar lugares de prominencia en el reino de los cielos, van a entrar ustedes al reino de los cielos? Y el Señor le trae a un niño, si no volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto si no volvéis como un niño? Bueno, vamos a desarrollarlo. Un elemento esencial en la comprensión del plan redentor de Dios es la verdad que solo quienes, a través de Cristo, en fe como la de un niño, pueden entrar en el reino de los cielos. Solo aquellos a quien Dios lleva a la humildad total y a la total dependencia en Cristo es que se convierten en sus hijos y por lo tanto en coherederos con Jesucristo. Coherederos es decir que van a reinar juntamente con Cristo el Señor. Por lo tanto, el mandato aquí de Jesucristo es que todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos debe convertirse en un niño. No en un síndrome de creerse niño como lo que hemos visto hoy día. Eso, síndrome de Peter Pan, ¿cierto? No es eso. Sino lo que quiere decir Jesucristo es que un niño es totalmente dependiente de su padre y de alguna manera no tiene en qué aportar a su padre en las decisiones o en algún aspecto o de riqueza. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo o al niño, vamos a comprar, él dice, ya, vamos a comprar. Él no tiene ningún aporte en la compra, ¿cierto? Y obedece deseosamente a los deseos de su padre de venir a acompañarlo, ¿cierto? Y el padre le dice, bueno, vamos a comprar pan con chancho. Y el niño se alegra, pan con chancho, y dice, ¿por qué no mantequilla y jamón? Bueno, y el padre que es amoroso le concede mantequilla y jamón. Hay una total dependencia del niño para con su padre. Y el niño viene humildemente agradecido a su padre por las cosas que de él ha recibido. No le dice, bueno, ¿y por qué compraste chancho de la marca, no sé, no quiero decir nada, pero y no compraste de una más cara, por ejemplo? El niño no le exige eso al padre, porque es un niño y él se alegra gozosamente con lo que el padre le da. Esa es la idea, total dependencia de Dios para con su padre. Por eso, como Pablo indica a los corintios, a la iglesia, que la iglesia no incluye, fíjese, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No es quienes tienen fama, o una posición alta, o riqueza, intelecto, o cualquier otra condición o logro humano puede llegar a Dios, sino a causa de su reconocimiento
y su poder por medio del Evangelio es que el hombre hereda o llega al reino de Dios. Tristemente leía estos comentarios que sucede, hermano, en las iglesias. Esto es algo muy triste, que muchas iglesias o muchos cristianos están ansiosos por ganar, por ejemplo, a los ricos. O si esta iglesia tuviera Farcas, por ejemplo. O algún famoso, o si en esta iglesia tuviera, por ejemplo, algún futbolista famoso, ¿cómo se llenaría esta iglesia? Y creen que esos medios son legítimos para atraer gente a la iglesia. O sea, ¿qué tipo de gente van a traer a la iglesia cuando nosotros sabemos que el único medio, que es el solo poder de Dios, el que trae y gana a los hombres para el Señor? Y los instrumentos humanos que Él desea utilizar no son precisamente estos famosos, no son precisamente estos ricos, sino gente humilde de corazón. Tristemente las iglesias buscan traer políticos, ¿cierto?, para atraer el mundo político a la iglesia, gente famosa o gente de poder, pero fíjese en lo que dice la palabra, que el Señor no escogió a los poderosos para pregonar el Evangelio. El Señor no escogió a los famosos, a los intelectuales, sino todo lo contrario, lo débil, lo humilde, para avergonzarlos a ellos. En el versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El Señor no se refiere a que nosotros menospreciemos a un niño, no, a uno de estos pequeños. Se refiere a todo cristiano que tiene la condición de niño frente al Señor. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo: si no os volvéis como niños, no heredaréis el reino de los cielos. Por lo tanto, todos los que heredan el reino de los cielos, todos los que han creído en Jesucristo son niños para el Señor. Y sabe que la imagen que cuando veía esto es hermosa, porque lo que hace el Señor Jesucristo, mire, en Marcos 9:36 dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, le dijo a sus discípulos. Miren la imagen amorosa de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que son hijos suyos. El Señor toma en sus brazos a sus hijos y le dice, como un niño: si no os volvéis como este niño, no heredaréis el reino de los cielos. Por lo tanto, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, a un hijo de Dios. Y eso era lo que había entre ellos, no había menosprecio. Tú no vas a ocupar el lugar de la derecha, tú te vas a ir para la izquierda. Nosotros, los de acá, vamos a ir a la derecha, vamos a estar a la derecha de Jesús. Había menosprecio entre ellos, hermano. ¡Qué bajeza, hermano! ¡Qué bajeza en el mundo cristiano! Entonces, mirad que no menospreciéis, es una advertencia, hermanos. Es un mandato negativo que sugiere fuertemente el desagrado de Dios con la desobediencia a esta exhortación. El uso griego del negativo en un verbo subjuntivo indica o enfatiza la prohibición. Es decir, hermano, está estrictamente prohibido como cristianos menospreciar a un hermano. No es simplemente un mandato. Lo que está enfatizando el verbo aquí en griego, en modo subjuntivo, es que está estrictamente prohibido menospreciar a un hermano. Jesús ya había clarificado la gravedad de maltratar a alguno de los pequeños de Dios. En el versículo 6, fíjese, de nuestra lección: sería mejor, ¿qué cosa?, para quien comete tal agravio, que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que significa menospreciar a un hijo de Dios? Terrible. Estrictamente prohibido menospreciar a un hijo de Dios.
Menospreciar viene de la palabra griega kataproneo, que tiene el significado literal de pensar en rebajar a un individuo. Mire, es solamente el hecho de pensar en querer rebajar a un cristiano. Usted dice, pucha, pero a este se le subieron los humos a la cabeza, se los voy a bajar yo. Ni siquiera lo piense, hermano. Ni siquiera lo piense. Menospreciar a alguien es mirarlo como una persona inferior y no digna de consideración o cuidado. Resulta que hay muchas iglesias carismáticas donde los pastores cuidan a aquellas ovejas de las cuales obtienen mayor lana. Aquellas ovejas que les son más útiles o son más obedientes y sumisas, que el pastor le puede decir este muro es verde y la oveja va a decir que es verde. Y el pastor cuida a ese tipo de ovejas porque no vamos a decir qué pastor es, ¿cierto? Es un falso maestro, un falso pastor que obviamente no da el cuidado correcto ni considera a esa oveja como oveja del Señor y no tiene el cuidado que debe de tener. Jesús está diciéndole que las discusiones que estaban teniendo acerca de quiénes eran mayores en el reino era una forma de despreciar a los pequeños de Dios, en este caso menospreciarse los unos a los otros. Cuando uno de ellos se exaltaba, obviamente, ¿qué es lo que sucedía? El otro era menospreciado. Cuando algún hermano se exalta, obviamente, intrínsecamente, indirectamente, el otro no es exaltado. Por lo tanto, en lugar de esta actitud orgullosa y egoísta que creaban celos, envidia y resentimiento, deberían haber estado mostrando preocupación por el bienestar de los demás. Debían haber estado edificando a otros en vez de edificarse a sí mismos. Pablo exhortó a los creyentes de Filipo, a los filipenses, en Filipenses 2, versículo 2 al 8, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contiendas o por vanagloria. Pablo está exhortando a la iglesia de los filipenses, hermanos, que estaban haciendo cosas por vanaglorias humanas, por querer ser exaltados ellos mismos. Por lo tanto, eso puede pasar dentro de la iglesia, hermanos que empiecen a hacer cosas para autoproclamarse o para autoexaltarse frente a los demás, pero es enfático: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios ama a sus hijos y los cuida por igual. Dios no cuida a un hijo más que a otro. Dios cuida a sus hijos de manera igualitaria. Mire, fíjese lo que dice Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto lo vimos en unos estudios pasados, ¿cierto? De que Dios no hace acepción de personas. No se refiere a que Dios ama a lo homosexual y al abusador de menores y Dios no hace acepción de personas. No se refiere a eso, porque Dios en ellos sí hace excepción de personas. Por algo el Señor dice que los idólatras, los mentirosos, los abusadores, los homosexuales y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Hace una excepción de personas. Aquí lo que está diciendo es que de toda raza, toda etnia, de todo color, si esa persona es temerosa de Dios y hace justicia, Dios no le hace acepción de persona por no ser judía, sino que lo ama tal cual ama a su propio pueblo, al pueblo de Israel. A eso se refiere que Dios no hace acepción de personas. Esa siempre ha sido la actitud del Señor y siempre ha sido la actitud que espera de su pueblo.
no hacer acepción de persona. El creyente que agrada a Dios y lo honra de manera sincera es aquel que honra a todos los demás que pertenecen al Señor. Nunca menosprecia a los otros hijos de Dios por muy insignificante que le pudiera parecer. Porque a nuestros ojos puede que un hermano sea insignificante. ¿Qué aporte tiene ese hermano? Vamos a decir nosotros, ¿cierto? A nuestros ojos. Pero nos olvidamos que ese pequeño, insignificante hermano, Cristo murió y dio su vida por él. ¿Quién soy yo ahora para cerrarle las puertas del reino de los cielos? ¿Con qué moral? ¿Con qué justicia? ¿Puedo yo venir y cerrarle, tú no perteneces al reino de los cielos? No, yo debo cuidar, usted debe de cuidar al hermano por muy insignificante, poco influyente o poco honroso que él sea, es su hermano. De igual modo, el creyente que agrada al Señor no da honras especiales a hermanos en la fe a causa de su riqueza, o posición elevada, o influencia. Esa también ha sido siempre una tentación para los cristianos en dar cierta honra o ciertos privilegios o ciertas amistades en aquellos que tienen muchas riquezas o un grado de privilegio y no comparten con aquellos hermanos que son más humildes o más sencillos. Esa es una tentación dentro de la iglesia y por esta razón Santiago advierte y observa esta conducta dentro de la iglesia. En Santiago 2, versículo 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, bueno, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate allá abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, ¿quién eres tú para menospreciar al pobre y humilde, al andrajoso? Es como que Santiago está diciendo, ¿qué te crees, juez, con ese pensamiento inmundo? No, hermanos. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Esos cristianos, hermanos mundanos que están en muchas congregaciones, que el único deseo es que entre un artista a la casa y que venga y suba al púlpito el artista y nos sacamos fotos con el artista, ¿cierto? Uy, va a venir el cantante no sé cuánto a la iglesia y la iglesia se llena. Uy, si nosotros tuviéramos ese cantante en medio de nuestra congregación estaríamos llenos. ¿Qué pensamiento, hermano, más cerrado de lo que es el reino de Dios? Lo está diciendo aquí Santiago. Y ese era el pensamiento de sus discípulos, hermano. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? Deja sentarme a tu diestra. Es un pensamiento mundanal. Los creyentes también menosprecian a otros al resentirse con un hermano de la fe que lo confronta con su pecado. Sucede esto, hermano, que cuando hay un hermano, recordemos, y lo hemos dicho, somos un cuerpo en Cristo. Si un hermano está en pecado, todo el cuerpo está en pecado. Es susceptible al pecado. Por lo tanto, por eso es que Pablo es enfático en poder instruir a la iglesia en si un hermano está en pecado, dos cosas. Lo llaman a disciplina. Si él no obedece a la disciplina, lo echan de la iglesia. Así de simple, hermano. Así de simple. Pero cuando se echa un hermano que está en pecado, que no quiere obedecer a la disciplina de Dios, que trae pecado al cuerpo de Cristo, y la iglesia en común, de acuerdo, está en sacarlo a ese hermano, perfecto, obviamente va a haber un resentimiento dentro de la iglesia. Uno se va a levantar, oye, ¿qué se cree usted al echar al hermano?
Bueno, pues si la Biblia dice que hay un proceder en disciplina, si el hermano no se quiere someter a esa disciplina, bueno, dilo a la iglesia que el hermano está en una condición de pecado. Si el hermano no quiere obedecer a la iglesia, bueno, ahora tenlo por gentil, ¿cierto? Van a haber resentimientos dentro de la iglesia y eso no puede haber, hermano. ¿Cuál es el deseo? Mire, el deseo no es que publiquemos el pecado del hermano a la iglesia, ¿ya? Sino el deseo del Señor Jesucristo, porque esto no lo está diciendo Pablo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Cómo se opera la disciplina dentro de la iglesia? Bueno, Jesucristo lo dice, bueno, anda tú primero con tu hermano y confronta su pecado y le dice, hermano, ¿por qué estás pecando? ¿Por qué estás haciendo eso dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué le estás robando a la hermana, por ejemplo? ¿No sabe que robar es malo? ¿No sabe que robar es pecado? ¿No sabe que la Biblia dice que los que roban no heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué lo estás haciendo? Anda con la hermana, pídele perdón y devuélvele lo que le has robado. Y el hermano, vamos a ver, supongamos que fuera hermano, va a decir, bueno, ¿y qué te metís tú, po? ¿Qué te crees tú superior a mí? ¿Se fija? De esto se trata, de la superioridad frente a los demás. Hermano, si yo no soy superior a ti, yo te estoy diciendo lo que dicen las Escrituras. No que tenga yo superioridad moral o mayor justicia o mayor santidad, no, la Escritura lo dice. Entonces el hermano le sigue robando al otro pobre hermano. Entonces va y uno le dice, hermano, ¿sabe qué? El hermano le está robando a la hermana. Yo ya hablé con él personalmente, pero él no quiere obedecer, le sigue robando. Bueno, perfecto, vamos los dos y hablemos con él. Y van los 2 o 3 hermanos a hablar nuevamente con el hermano y lo confronta y él va a decir, bueno, ¿y qué se meten ustedes? ¿Acaso ustedes no son también pecadores, cierto? ¿Se creen mayores típicos? ¿Se creen mayores que yo? ¿Qué se meten contra mí? ¿Se fija? Perfecto, ese es el segundo paso, dice el Señor Jesucristo. Si él no quiere obedecer a la primera, si él no quiere obedecer a la segunda, viene la tercera. Bueno, dilo a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano, pasa esta situación? El hermano está en este pecado, le está robando a la hermana, hemos hablado en una u otra instancia. Alguien de la iglesia, por favor, acérquese de manera amorosa al hermano y dígale que por favor no siga haciendo esto, porque causa daño a la hermana. Y va alguien de la iglesia, ese es el sentido. Y puede que el Señor ocupe a alguno de ustedes y restaure a este hermano. Y diga, ¿sabéis qué? Andrés, tenéis toda la razón. Estaba totalmente equivocado. Y puede que en esa última instancia él se arrepienta y le devuelva a la hermana lo que había y pida perdón a los hermanos y a la iglesia. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo vamos a echar afuera por ladrón? No, es nuestro hermano. No podemos menospreciarlo porque se arrepintió. Y si él se arrepiente, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Si el Señor no me perdonó mi arrepentimiento, ¿no habrá de perdonar el Señor el arrepentimiento de mi hermano? Pero si el hermano dijera, bueno, ¿y qué son ustedes? ¿Cierto que se meten conmigo? Bueno, el Señor les dice, tenlo por gentil y como publicano. Ese es el sentido. Bueno, avancemos, eso fue un tremendo paréntesis, hermano, disculpen. No sé si hermano Fabián va a tener que hacer un corte ahí en la presentación. Bueno, ¿por qué razón estaba pasando? Vamos a ver 2 razones de esta parábola. El versículo 10 nos da las razones. ¿Por qué no debemos menospreciar a nuestros hermanos en la fe? Versículo 10 lo está diciendo, aquí está la razón. Porque, ¿qué cosa? Versículo 10 de Mateo 18, ¿cierto? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, sus ángeles. Es decir, hermano, esta realidad espiritual es tremenda. No existen ángeles de la guarda, por si acaso. No es que usted tenga un angelito de la guarda. Eso no existe y no tiene ningún sustento bíblico, ¿ya? Pero sí el Señor tiene sus ángeles ministrándoles para cuidar a sus hijos. ¿Ya? El Señor tiene sus ángeles para cuidar a sus hijos. Por lo tanto, imagínense lo que significa eso de menospreciar a un hermano, el cual un ángel lo está cuidando. Y ese ángel va y viene a la presencia y siempre ve el rostro del Señor.
Esa es la razón número uno de por qué nosotros no debemos menospreciar a nuestros hermanos. El hecho de que Dios Todopoderoso se preocupe tanto por el cuidado de un hijo amado, que tiene huestes de ángeles en su presencia listo para ser enviados en ayuda de sus hijos. ¿Y quién eres tú para menospreciar a un hijo de Dios? La segunda razón, el versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, ¿quién soy yo para menospreciar a un hermano por el cual vino el Señor Jesucristo a salvarlo? Observemos quién es el que salva. Cristo. Él es el que salva. Es súper importante esa observación. Mire, hermano, bueno, este es un tema súper exegético, pero este versículo no está en los manuscritos originales, ¿ya? Sin embargo, en el relato paralelo de Lucas aparece esta frase: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, y algunos copistas del primer siglo copiaron la misma frase como venía del mismo relato de los evangelios en el relato de Mateo, pero en los manuscritos originales no aparece esta cita, pero sí aparece en el Evangelio de Lucas. Entonces, pero no existe duda de que Mateo 18:11 enseña una verdad auténtica bíblica. Es probable que la frase fuera tomada de Lucas por algún copista bien intencionado y añadida al Evangelio de Mateo para poder dar mayor claridad al sentido de esta parábola. Y fíjese, después de todo ese contexto del menosprecio hacia los hermanos, de las razones de por qué no debemos menospreciar, es que Dios recién pone esta parábola. No sé si se da cuenta que nosotros no podemos tomar una parábola y darle la interpretación que queramos si es que la sacamos de su contexto. Entonces, mire, él parte diciendo: ¿qué os parece? Era una frase común usada por los maestros para hacer que sus alumnos reflexionaran con cuidado sobre lo que él acaba de enseñarle. ¿Qué os parece?, le dice. Y aquí entra la parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Mire, lo interesante de esto, hermano, es que el hombre, sabemos que es Cristo en esta parábola, sus ovejas son sus hijos, por consiguiente, pero de las 99, Dios está, o sea, de las 100, Dios está tan consciente de cada una de ellas que imagínense que se haya descarriado una, Él percibió que se descarrió una, porque Él podría haber ido avanzando con las 100 ovejas, ¿cierto? Y de repente una se quedó atrás y se descarrió y Él no la vio, como suele suceder por los pastores, ¿cierto? En Vega, en Cerro, que se perdió una oveja y cuando llegan después al redil, la cuenta y resulta que le falta no solo una, sino 3 o 4 que se descarriaron. Pero el Señor está consciente de la más mínima oveja. Y miren lo que dice el Evangelio según San Juan, de lo que dice Jesucristo respecto a sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Y el Señor conoce a cada una de manera particular, como a cada una en su contexto colectivo. Y dice que el Señor las llama por su nombre, es decir, a cada una de ellas le ha dado un nombre y las conoce a cada una de ellas. Por lo tanto, que al Señor se le haya extraviado una, obviamente el Señor sabía qué oveja era la que se le extravió. Y la idea aquí de dejar a las 99 es esta, hermano. Cuando vi esta ilustración, es verdad, hermano, es verdad. No es verdad cuando, por ejemplo, un padre de familia que tiene muchos hijos, no voy a decir, no voy a poner como ejemplo, ya, pero si un hijo se le enferma y cae hospitalizado, la mamá se tiene que quedar en el hospital. Muchas veces un familiar cuida a los otros hijos y todos los hijos están preocupados de su hermanita que está enferma, quizás está a punto gravemente en un hospital, quizás puede morir. ¿No hay una aflicción en sus hermanos? No existe un gozo, oh sí, que se muera ella. No, hermano, hay una aflicción profunda.
Y obviamente la mamá deja a los 3 hijos restantes, ¿cierto? Y va a cuidar de ese pequeño que está hospitalizado, gravemente enfermo. Y cuando vuelve ese hijo a la casa, no hay regocijo, no hay gozo, no se alegran sus hermanos, no dicen qué bueno que llegaste. Ese es el gozo que debe haber en nosotros cuando un pecador se arrepiente. Cuando un hermano vuelve en obediencia a la palabra de Dios, debe haber ese mismo gozo. No decirle, pucha, ¿por qué no te moriste? No, hermano, esa era la actitud de los discípulos, de querer tener un lugar de preeminencia. Pero cuando el Señor vuelve con esa dice que hay gozo, y no solamente el gozo en el cielo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en menospreciar a uno de estos pequeñitos. Y dice la palabra del Señor, fíjese en el versículo 12. Y esto me encanta, hermano. Estas observaciones teológicas me encantan. Versículo 12. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Pregunta, ¿quién va a buscar a la oveja descarriada? El pastor de las ovejas. El Señor se va a encargar de traer esa oveja al redil. No se preocupe usted. El Señor se va a encargar de traer esa oveja a su redil. Y cuando vuelva esa oveja al redil de Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a gozar. Nos vamos a alegrar. Fíjese, también hemos visto aquí que Él no espera que una oveja perdida regrese por su propia cuenta. No espera eso. Él va a buscarla. No es que Él está esperando, estoy esperando que llegue esa oveja. Mucha se descarrió. No, el Señor está activamente trabajando en los corazones de sus ovejas perdidas. Para que, obviamente, cuando el Señor las llame y las encuentre, vuelvan al redil de Cristo. Y habrá gozo indudable en nosotros. Finalmente, el deseo, fíjese, me encanta obviamente esta observación, hermano. Versículo 14. Así, mire, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué cosa? Que se pierda uno de estos pequeñitos. Por lo tanto, hermano, la salvación no se pierde, porque la voluntad de Dios no es esa. Si la voluntad de Dios fue, hágase la luz, y la luz se hizo. Si la voluntad de Dios es que se separen las tinieblas de la luz, y se separaron. Si la voluntad del Señor es que ninguno se pierda, ¿se perderá alguno? ¿Cómo puede el hombre decir que la salvación entonces se pierde si la voluntad del Padre es que ninguno de los pequeños se pierda? Por eso que dice Pedro en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, en resumen, esta es la lección de Mateo. Habla poderosamente a la iglesia de hoy. El cuerpo de Cristo está lleno de creyentes que menosprecian a sus hermanos o sus hermanas espirituales, tratándolo con desprecio, con indiferencia, con rudeza, porque los consideran indignos de cuidado y misericordia. Es precisamente este punto que el pecado de la iglesia la pone en oposición a los ángeles, al Hijo de Dios y al Padre Todopoderoso. Por lo tanto, no debemos menospreciarnos los unos a los otros, sino considerarnos que nosotros éramos esas ovejas descarriadas. Oremos al Señor.